Durante mi fiesta de cumpleaños número 50, mis 3 hijos hicieron una presentación especial. Un video recopilando cada uno de mis fracasos en la vida, narrado por mi exesposa. Fracasó como esposo, fracasó como padre y fracasó como hombre. Lo dejé porque jamás pudo satisfacerme de ninguna manera, completó ella. El video terminó con ellos anunciando que cambiarían legalmente su apellido. Todos se rieron mientras yo me quedaba sentado en completo shock. Solo les di las gracias por venir y me fui. A la mañana siguiente mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes desesperados. Nunca fui un hombre que disfrutara ser el centro de atención. Durante toda mi vida preferí trabajar en silencio, cumplir con mis responsabilidades y estar presente para mi familia sin esperar aplausos ni reconocimientos. Quizás por eso, cuando recibí la invitación para una fiesta sorpresa por mi cumpleaños número 50, sentí una mezcla de incomodidad y esperanza. Mi hijo mayor, Carlos, me llamó un viernes por la tarde. «Papá, necesito que vengas a casa de Alejandro mañana a las 7. Hay algo importante que queremos mostrarte». Su tono era inusualmente amable, incluso entusiasta. Después del divorcio con su madre hace 5 años, mis 3 hijos se habían distanciado gradualmente. Las visitas se volvieron escasas, las llamadas breves y formales. Lo único que parecía mantenernos conectados eran las transferencias mensuales que seguía haciendo para ayudarlos, a pesar de que ya todos habían terminado la universidad. «Claro, hijo, ahí estaré», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Sería posible que finalmente estuvieran listos para reconstruir nuestra relación? Cumplir 50 años me había puesto reflexivo. Repasaba constantemente las decisiones que había tomado, los sacrificios, los momentos en que puse a mi familia por encima de todo, incluso de mí mismo. Al día siguiente, me arreglé con especial cuidado. Me puse la camisa azul que mi madre me había regalado antes de fallecer. Me corté el pelo y hasta compré una botella de vino decente para compartir. Mientras conducía hacia la casa de mi hijo menor, permitía que la esperanza creciera. Tal vez, pensé, después de todo este tiempo, podrían ver que siempre hice lo mejor que pude. Al llegar, el estacionamiento estaba lleno de autos. Reconocí a algunos de mis colegas del trabajo, vecinos antiguos, incluso primos que no veía en años. El corazón me latía con fuerza mientras tocaba el timbre. La puerta se abrió de golpe y un coro de "¡Oh, sorpresa!" me recibió. Globos, serpentinas, una gran pancarta que decía 50 años colgaba en la pared principal. «Papá, feliz cumpleaños», exclamó mi hija Laura, dándome un abrazo rápido antes de guiarme al interior. El ambiente era festivo. Había comida, música, conversaciones animadas. Me sentí momentáneamente abrumado. Hacía tanto tiempo que no estaba rodeado de personas que me conocían, que sabían mi nombre. Durante la primera hora, todo transcurrió como cualquier fiesta de cumpleaños. Saludé a viejos amigos, recibí felicitaciones. Incluso soplé las velas de un pastel decorado con bastante esmero. Mi jefe me dio unas palmadas en la espalda, diciéndome lo valioso que era para la empresa donde había trabajado durante 22 años, sin faltar un solo día, incluso cuando mi madre enfermó en otra ciudad. Fue entonces cuando Alejandro, mi hijo menor, pidió silencio, golpeando suavemente una copa con una cuchara. «Queridos amigos y familia, gracias por venir a celebrar el cumpleaños de nuestro padre», comenzó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carlos, Laura y yo hemos preparado algo especial para esta ocasión. Un video que resume, digamos, la trayectoria de vida de nuestro querido papá». Las luces se atenuaron y una pantalla bajó del techo. Mi primer pensamiento fue que vería fotos de mi juventud, tal vez momentos familiares que habíamos compartido. Sonreí, genuinamente conmovido por el gesto. La pantalla se iluminó y apareció el rostro de mi exesposa. Su expresión era una mezcla de desprecio y diversión. «Hola a todos», dijo.
mirando directamente a la cámara. Me han pedido que narre la vida de mi exmarido y no podría estar más encantada de hacerlo. El aire abandonó mis pulmones. El sonido de su voz, que alguna vez había amado, ahora destilaba un veneno que podía sentir físicamente. Comencemos por su carrera. ¿Saben qué? Rechazó 3 ascensos porque no quería viajar y dejar a la familia. Lo que realmente significaba es que era demasiado cobarde para asumir responsabilidades mayores. Por eso se quedó estancado en el mismo puesto mediocre durante 2 décadas. La pantalla mostró fotos mías en la oficina, algunas manipuladas para mostrarme durmiendo o distraído. Risas nerviosas se escucharon en la sala. Busqué con la mirada a mis hijos, pero los 3 estaban mirando la pantalla con sonrisas satisfechas. Como padre, bueno, ¿qué puedo decir? Siempre fue el bueno, el que nunca les negaba nada, el que los malcrió hasta convertirlos en personas que esperan que todo les sea dado sin esfuerzo. Les enseñó que ser un hombre es ser un tapete para que otros te pisen. El video continuó, mostrando momentos familiares descontextualizados. Yo discutiendo con Carlos cuando reprobó un año escolar. Yo llegando tarde a una presentación de Laura porque el auto se había averiado. Yo demasiado cansado para jugar con Alejandro, después de trabajar doble turno para pagar sus clases de tenis. Y como esposo, su voz adquirió un tono burlón. Fracasó como esposo, fracasó como padre y fracasó como hombre. Lo dejé porque jamás pudo satisfacerme de ninguna manera. La habitación entera quedó en silencio. Algunos invitados miraban al suelo, otros a la pantalla. Pocos se atrevían a mirarme directamente. Sentía cómo el calor subía a mi rostro, cómo mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero me mantuve sentado, inmóvil, mientras la vergüenza y la humillación me atravesaban como cuchillos. El video terminó con mis 3 hijos de pie frente a la cámara. Y por eso, dijo Carlos, con una sonrisa que nunca olvidaré, hemos decidido cambiar legalmente nuestro apellido. Ya no queremos cargar con el legado de un fracasado. Las luces se encendieron. Algunos invitados rieron nerviosamente, otros parecían genuinamente divertidos. Mis hijos me miraban, expectantes, quizás esperando un estallido, lágrimas, súplicas. Me puse de pie lentamente. La sala quedó en silencio. Respiré profundo y miré a cada persona presente, deteniéndome un segundo en los ojos de mis hijos. Gracias a todos por venir esta noche. Aprecio que hayan tomado el tiempo para estar aquí, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí mismo. Ha sido una velada reveladora. Les deseo una buena noche. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Nadie me detuvo, nadie dijo una palabra. Al cerrar la puerta tras de mí, el aire frío de la noche me golpeó el rostro, mezclándose con la primera lágrima que me permití derramar. Conduje hasta mi pequeño apartamento en completo silencio. No encendí la radio, no maldije, no grité. Al llegar me senté en la oscuridad de mi sala, mirando por la ventana las luces de la ciudad, preguntándome cómo los 3 seres que más había amado en mi vida podían odiarme tanto. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Vibró nuevamente, y otra vez. Pero ya era suficiente por un día. Mañana sería otro día, y tendría que enfrentar lo que fuera que viniera después. Esa noche, en el silencio de mi habitación, tomé la decisión de que, pasara lo que pasara, nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos de lo que soy. Aunque ni yo mismo supiera exactamente quién era ya. Desperté a las 5:30 de la mañana, como todos los días de los últimos 22 años. La costumbre es poderosa, incluso cuando tu mundo acaba de derrumbarse. Me quedé mirando el techo por unos minutos, repasando mentalmente los eventos de la noche anterior, preguntándome si tal vez había sido un mal sueño. Pero no, había sido muy real. Al alcanzar mi teléfono, la pantalla mostraba 37 mensajes y 12 llamadas perdidas. Respiré hondo antes de desbloquearlo. El primer mensaje era de Laura. «Papá, contesta el teléfono, no te pongas así por una broma». ¿Una broma? Mi humillación pública era simplemente una broma para mi hija.
El siguiente mensaje era de Carlos. Necesito los 500 pesos que me prometiste para el mes. ¿Puedes transferirlos hoy? Ni siquiera una mención de lo sucedido. Como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera simplemente una máquina expendedora de dinero que no merecía explicaciones ni disculpas. Seguí deslizando la pantalla y me sorprendí al ver nombres que no esperaba. Ricardo, de contabilidad. Julia, mi antigua vecina. Incluso mi primo Martín, que había viajado desde otra ciudad para la fiesta. Eduardo, lo de anoche fue terrible. No sé cómo pudiste mantener la compostura. Estoy aquí si necesitas hablar, escribió Ricardo. Tus hijos se pasaron de la raya. No es justo lo que te hicieron. Llámame si necesitas algo, decía Julia. Primo, salí justo después de ti. Nunca en mi vida había visto algo tan cruel. Me dio vergüenza ajena. Te llamo cuando llegue a casa, añadía Martín. Mensajes similares llenaban mi bandeja de entrada. Personas expresando indignación, ofreciendo apoyo. Todo, contándome que también habían abandonado la fiesta después de mi partida. Me senté en la cama, genuinamente sorprendido. Jamás hubiera imaginado que alguien se pondría de mi lado. Durante tantos años había interiorizado la narrativa de que yo era el problema, de que mis fallas como esposo y padre justificaban el desprecio. Ahora, de repente, otras personas veían lo que yo nunca me había permitido ver. La crueldad injustificada con la que estaba siendo tratado. Mi teléfono sonó. Era Gabriela, una compañera de trabajo con quien siempre había mantenido una relación cordial pero distante. Eduardo, ¿cómo estás? He estado mejor, respondí con una honestidad que me sorprendió a mí mismo. Escucha, lo de anoche. Quiero que sepas que varios nos fuimos después de ti. Fue simplemente inaceptable. Gracias por llamar, Gabriela. No esperaba. Hay algo más que deberías saber. Me interrumpió. Tu exesposa ha estado contactando a gente de la oficina durante años, contando su versión de la historia. Siempre me pareció extraño, pero nunca dije nada porque no quería entrometerme. El comentario de Gabriela me cayó como un balde de agua fría. Durante años, mi exesposa había estado activamente construyendo una narrativa en mi contra, incluso después del divorcio. ¿Qué tipo de cosas decía? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Cosas sobre tu supuesta incompetencia. Insinuaciones de que engañabas a la empresa en tus reportes de gastos. Que tenías problemas con el alcohol, Eduardo. Cosas que todos sabíamos que eran mentiras, pero que algunas personas nuevas podrían creer. Me quedé en silencio, procesando esta información. La campaña de desprestigio había sido mucho más calculada de lo que imaginaba. «Hay algo más», continuó Gabriela. «Ricardo encontró el correo que enviaste rechazando el último ascenso. La razón que diste no fue cobardía, como dijo ella. Escribiste que tu hijo Carlos estaba pasando por un momento difícil y no podías asumir más responsabilidades que te alejaran. Ricardo quiere mostrártelo». Después de terminar la llamada, me quedé contemplando la pequeña caja de madera que guardaba en mi closet. La abrí lentamente, sacando recibos amarillentos, papeles viejos, fotos descoloridas. Evidencia de una vida que había intentado no revisitar. Ahí estaba. El documento de venta del terreno que heredé de mis padres, firmado el mismo día que Carlos recibió su carta de aceptación a la universidad. El terreno que mi padre me hizo prometer que mantendría en la familia porque había pertenecido a los míos por 3 generaciones. Lo vendí por menos de su valor para pagar la matrícula y los gastos del primer año, porque Carlos había recibido una beca parcial, no completa como él, y su madre siempre presumían. Encontré también los papeles del préstamo que solicité para la fiesta de quinceañera de Laura, esa celebración extravagante que su madre insistió que merecía, y que terminé de pagar justo el año pasado. Laura siempre contaba que su madre había organizado todo, mientras yo me oponía a gastar en ella. Y ahí, en el fondo, el proyecto que había sido mi sueño. Los planos y documentos preliminares para un sistema de gestión logística que había diseñado hace 10 años.
Un sistema que abandoné cuando Alejandro enfermó gravemente y necesitó tratamiento especializado. Mi jefe me había ofrecido un permiso sin goce de sueldo para desarrollarlo, pero en lugar de eso opté por mantener mi trabajo estable y el seguro médico que mi hijo necesitaba. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Carlos. Papá, ¿viste mi mensaje? Necesito el dinero hoy. Buenos días, Carlos. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Sí, vi tu mensaje. ¿Entonces lo transferirás? No, no lo haré. Un silencio momentáneo. Podía prácticamente ver su expresión de incredulidad. ¿Cómo que no? Siempre me ayudas con esto, lo prometiste. Las circunstancias han cambiado, respondí. Como dijiste anoche, no quieres cargar con el apellido de un fracasado. Me parece justo que tampoco cargues con su dinero. Vamos, papá, era solo una broma, no lo tomes tan en serio. Todos nos reímos, no es para tanto. Además, realmente necesito ese dinero. Yo también me reí, hijo, mentí, pero ahora estoy siendo serio. Tienes 28 años, un título universitario y un buen trabajo. Es hora de que te responsabilices de tus finanzas. Colgué antes de que pudiera protestar más. En los siguientes 20 minutos recibí llamadas de Laura y Alejandro, ambas con un tono similar. Incredulidad que rápidamente se convertía en indignación cuando confirmaba que mi decisión de cortar el apoyo financiero era definitiva. A media mañana sonó el timbre de mi apartamento. Al abrir, me encontré cara a cara con mi exesposa. No la había visto en persona desde el divorcio. Toda comunicación había sido a través de mensajes o los niños. Se veía mayor, con líneas de preocupación que antes no tenía, pero con la misma mirada desafiante que recordaba. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó, intentando entrar. Me tuve firme en la puerta. Buenos días. Si te refieres a dejar de financiar a 3 adultos perfectamente capaces de mantenerse a sí mismos, estoy ejerciendo mi derecho a decidir cómo usar mi dinero. Sabes perfectamente que los chicos cuentan con tu ayuda. No pueden ajustar sus presupuestos de la noche a la mañana. Es curioso, respondí. Anoche parecían muy seguros de que soy un fracaso en todos los aspectos de mi vida. Me resulta contradictorio que quieran seguir dependiendo económicamente de alguien tan incompetente. Vi cómo su expresión cambiaba, calculando su siguiente movimiento. Siempre había sido hábil manipulando situaciones. Eduardo, los chicos exageraron, ya sabes cómo son. Tienen mi carácter explosivo. No puedes castigarlos por una broma de mal gusto. No estoy castigando a nadie. Estoy respetando su decisión de distanciarse de mí y tomando la mía de invertir mis recursos en mi propio bienestar de ahora en adelante. La conversación continuó en círculos por unos minutos más antes de que finalmente se marchara, no sin antes amenazar con hablar mal de mí con los chicos, una amenaza vacía considerando lo que ya había presenciado. Esa tarde, mientras ordenaba mi pequeño apartamento, recibí un correo electrónico inesperado. Era de un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba para una empresa de tecnología en otra ciudad. Había estado en la fiesta como acompañante de un amigo común. Eduardo, hace años que no hablábamos hasta anoche. Lo que vi me dejó impactado. Pero lo que más me sorprendió fue tu compostura. Mira, nuestra empresa está buscando a alguien con experiencia en sistemas logísticos. Ricardo me comentó sobre un proyecto tuyo que nunca desarrollaste. ¿Te interesaría retomarlo? Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Era como si el universo hubiera decidido que ya era suficiente castigo y ahora me ofrecía una salida. Respondí afirmativamente y acordamos una videollamada para el día siguiente. Esa noche, mientras empacaba algunos documentos y planos para la reunión, sonó nuevamente mi teléfono. Era Laura, su tono notablemente más suave. Papá, mamá nos contó que vas a dejar de ayudarnos. ¿Es cierto? Sí, Laura, es cierto. Pero tú siempre has estado ahí para nosotros. No puedes simplemente abandonarnos ahora. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de dolor.
¿Cuántas noches en vela había pasado cuando ella era pequeña y tenía fiebre? ¿Cuántas horas extras había trabajado para comprarle el vestido que quería para el baile de graduación? No los estoy abandonando, nunca lo haría, pero es momento de que construyan sus vidas sin depender económicamente de mí. Papá, lo del video fue idea de mamá, principalmente. Dijo que sería divertido, que tú lo tomarías con humor, y yo le creí. ¿Y tú le creíste después de todo lo que has visto? Su silencio fue respuesta suficiente. Laura, siempre seré tu padre, siempre te amaré, pero ahora necesito amarme a mí mismo también. Al colgar, continué empacando, pero ya no solo los documentos para la reunión. Empaqueté todo. Era hora de un nuevo comienzo. En algún momento de la noche, mientras doblaba cuidadosamente la camisa azul que mi madre me había regalado, me di cuenta de que no sentía odio ni deseos de venganza. Solo una extraña paz, como si finalmente hubiera despertado de un largo y agotador sueño. Mi teléfono sonó con un último mensaje antes de dormirme. Era de Ricardo. Comité directivo aprobó viáticos para tu viaje. Van por mi cuenta. Es hora de que brilles, amigo. Por primera vez en muchos años, me dormí con una sonrisa en el rostro. 6 meses después de aquella fatídica fiesta de cumpleaños, mi vida era irreconocible. El pequeño apartamento donde había vivido durante los últimos 5 años estaba ahora rentado a una joven pareja. Mis escasas pertenencias habían sido embaladas y enviadas a una nueva ciudad a 300 kilómetros de distancia, donde ahora ocupaba un modesto pero luminoso departamento con vista al Parque Central. La entrevista con la empresa de tecnología había resultado mejor de lo esperado. No solo se interesaron en mi sistema de gestión logística, sino que me ofrecieron un puesto como director del departamento de innovación con un salario considerablemente mayor al que tenía en mi antiguo trabajo. Ricardo había resultado ser un aliado invaluable, proporcionando referencias impecables y compartiendo con el comité directivo los informes donde mi antiguo jefe elogiaba mi desempeño a lo largo de 2 décadas. La transición no fue sencilla. A mis 50 años, cambiar de ciudad, de trabajo y esencialmente de vida resultó ser un desafío considerable. Pero cada mañana, al despertar en un lugar donde nadie me conocía como el fracasado o el ex, sentía una libertad que no había experimentado en décadas. Las primeras semanas en mi nuevo empleo fueron intensas. Mi sistema requería actualizaciones significativas después de 10 años guardado en un cajón, pero los principios fundamentales seguían siendo sólidos. El equipo que me asignaron era joven, brillante y sorprendentemente respetuoso de mi experiencia. Eduardo, tu enfoque para este módulo es revolucionario, me dijo Ana, una programadora 30 años menor que yo, durante una reunión. ¿Cómo se te ocurrió esta solución cuando la tecnología de entonces era tan limitada? Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorado por mi mente, por mis ideas. No era el pobre Eduardo que se quedó estancado en un puesto mediocre, sino un profesional respetado, cuya experiencia aportaba una perspectiva única y valiosa. El primer mes sin enviar dinero a mis hijos fue extraño. Me descubría a mí mismo revisando mi cuenta bancaria varias veces, como si mi cuerpo hubiera desarrollado un reflejo condicional después de años de transferencias automáticas. El dinero que antes enviaba a 3 adultos perfectamente capaces, ahora se acumulaba en mi cuenta, permitiéndome no solo vivir más cómodamente, sino también comenzar a planificar para mi propio futuro. Las llamadas y mensajes de mis hijos habían seguido un patrón predecible. Primero fue la incredulidad, luego la ira. Después los intentos de manipulación mediante culpa. Carlos incluso me envió fotos de su refrigerador vacío, insinuando que estaba pasando hambre. Una rápida revisión de sus redes sociales mostraba, sin embargo, costosas salidas a restaurantes y un reciente viaje de fin de semana a la playa. A los 2 meses, recibí la primera llamada de Laura que no comenzaba con un reproche o una petición de dinero. «Papá, encontré algunas cajas en el sótano de la casa de mamá», dijo, sonando inusualmente humilde. «Hay documentos tuyos, creo. Recibos, contratos, cosas así». Mi corazón dio un vuelco.
Durante el divorcio, mi exesposa había insistido en quedarse con la casa familiar completa, incluyendo todo lo que había en ella. Había estado tan destrozado emocionalmente que accedí, llevándome solo lo esencial. Siempre asumí que ella habría desechado cualquier documento mío. ¿Qué tipo de documentos, Laura? No lo sé exactamente. Hay muchos, pero encontré el recibo de venta de un terreno. ¿Era el terreno de los abuelos? Sí, lo era. Respondí simplemente. La fecha coincide con mi ingreso a la universidad. ¿Papá? ¿Vendiste el terreno de los abuelos para pagar mi universidad? No respondí inmediatamente. Durante años había mantenido estos sacrificios en silencio, no por nobleza, sino por un sentido distorsionado de lo que significaba ser un buen padre. Había creído que los padres daban sin expectativa de reconocimiento o gratitud. Tu beca cubría solo el 60% de los gastos, dije finalmente. El terreno cubrió el resto, más los gastos de vivienda del primer año. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Mamá siempre dijo que tú te oponías a que fuera a esa universidad, murmuró Laura finalmente. Dijo que ella tuvo que convencerte de que no arruinaras mi futuro con tu tacañería. Tu madre dice muchas cosas, Laura. La conversación siguió por casi una hora. Por primera vez mi hija escuchaba mi versión de eventos que habían formado parte de nuestra historia familiar durante años. No intenté demonizar a su madre ni presentarme como un mártir. Simplemente compartí hechos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. En las semanas siguientes, recibí llamadas similares de Carlos y Alejandro. Aparentemente, Laura había compartido algunos de los documentos que encontró, provocando una avalancha de descubrimientos. Salieron a la luz los préstamos que había solicitado para cubrir emergencias médicas que su madre había descrito como gastos menores cubiertos por ella. Las horas extras que había trabajado para pagar actividades extracurriculares que los niños creían financiadas por su madre. Incluso encontraron correos donde rechazaba oportunidades profesionales que habrían significado menos tiempo con ellos. No sentí ningún placer perverso al saber que la narrativa cuidadosamente construida por mi exesposa se desmoronaba. Solo sentí alivio de que la verdad, al menos, tenía ahora la oportunidad de ser considerada. 3 meses después de mi mudanza, recibí una llamada inesperada. Era mi antiguo jefe. Eduardo, te seré franco. Desde que te fuiste, el departamento es un caos. Nadie conocía realmente todos los procesos que tú manejabas. Estamos considerando implementar un sistema similar al que desarrollaste en tu nueva empresa. ¿Estarías dispuesto a actuar como consultor externo? El pago sería sustancial. Sonreí ante la ironía. Durante años, mi trabajo había sido considerado mediocre y sin ambición. Ahora, apenas unos meses después de mi partida, reconocían su valor. Lo siento, pero mi contrato actual tiene una cláusula de exclusividad. No puedo ayudarte. No era cierto, pero la satisfacción de decir no por primera vez fue indescriptible. A los 4 meses, recibí una invitación para una conferencia de tecnología en la misma ciudad donde vivían mis hijos y mi exesposa. Dudé en aceptar, pero finalmente decidí que no podía limitar mi carrera profesional por miedo a encuentros incómodos. El segundo día de la conferencia, mientras tomaba un café en el área de networking, sentí una mano en mi hombro. Al girarme, me encontré cara a cara con Alejandro. Papá, sabía que estarías aquí. Tu nombre está en el programa como uno de los oradores principales. Me sorprendió ver lo nervioso que parecía. Un fuerte contraste con el joven arrogante que había presentado aquel video humillante. Alejandro, qué sorpresa, respondí, manteniendo un tono cordial pero cauto. ¿Podemos hablar? Solo unos minutos. Accedí y caminamos hasta una pequeña terraza semivacía. El silencio entre nosotros estaba cargado de tensión, de palabras no dichas. Papá, he estado buscando trabajo durante 2 meses, comenzó, mirando hacia la ciudad en lugar de a mí. Resulta que mantener un estilo de vida como el mío es complicado sin tu ayuda. No respondí.
Ya había aprendido que a veces el silencio es la respuesta más poderosa. También he estado viendo a un terapeuta, continuó. Me ayuda a comprender algunas cosas sobre nuestra dinámica familiar, sobre cómo mamá, como todos, manipulamos la verdad durante años. Finalmente lo miré directamente. Este joven de 25 años, mi hijo menor, parecía, por primera vez en muchos años, realmente vulnerable, realmente honesto. Me alegra que busques ayuda, Alejandro. La terapia puede ser muy beneficiosa. El terapeuta dice que nuestra familia tiene patrones tóxicos profundamente arraigados, que lo que hicimos en tu cumpleaños fue abuso emocional. Dejé que las palabras flotaran entre nosotros. Nunca había pensado en lo sucedido en esos términos tan clínicos, pero la descripción era acertada. Papá, no espero que me perdones, no todavía, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser una mejor persona y que lamento profundamente haberte hecho daño. Sentí un nudo en la garganta. No esperaba esta conversación, no estaba preparado para la oleada de emociones contradictorias que me invadió. Gracias por decirme esto, Alejandro. Significa mucho para mí. Nos despedimos con un breve pero sincero abrazo. No prometí volver a financiarlo, ni ofrecí soluciones mágicas a sus problemas, pero por primera vez en años sentí que habíamos tenido una interacción genuina, sin manipulaciones ni agendas ocultas. La tarde del último día de la conferencia, mientras preparaba mi presentación, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi exesposa. Eduardo, necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedo ir a tu hotel? Consideré ignorar el mensaje, pero finalmente respondí. Estaré en el lobby a las 7 de la tarde. Tengo 30 minutos antes de una cena de trabajo. Exactamente a las 7. La vi entrar al lobby. Se veía notablemente diferente. La mujer confiada y dominante parecía ahora preocupada, incluso un poco desaliñada. Gracias por aceptar verme, comenzó, sentándose frente a mí. He oído que te va muy bien en tu nuevo trabajo. ¿Así es? Respondí simplemente. Eduardo, voy a ser directa. Estoy pasando por dificultades económicas. La casa necesita reparaciones costosas y los chicos ya no pueden ayudarme como antes porque tú ya no los ayudas a ellos. Asentí, esperando a que llegara al punto. Pensé que quizás, considerando tu nueva situación económica, podrías ayudarme. Por los viejos tiempos. La miré fijamente, permitiéndome realmente observarla por primera vez en años. Esta mujer, con quien había compartido 2 décadas de mi vida, era ahora prácticamente una extraña. No, respondí calmadamente. No voy a ayudarte económicamente. Nuestro divorcio fue finalizado hace 5 años y recibiste más que tu parte justa de nuestros bienes comunes. Pero tenemos 3 hijos juntos. ¿No significan nada para ti? Significan todo para mí. Por eso creo que es importante que aprendan que las acciones tienen consecuencias, que no pueden humillar públicamente a alguien y luego esperar que esa persona siga financiando su estilo de vida. Fue solo una broma de mal gusto, Eduardo. No puedes castigarnos eternamente por eso. No estoy castigando a nadie. Estoy ejerciendo mi derecho a decidir cómo usar mi dinero y mi tiempo. Y he decidido invertirlos en mi propio bienestar y crecimiento. La conversación no duró mucho más. No hubo gritos ni acusaciones dramáticas, solo la constatación mutua de que nuestros caminos se habían separado definitivamente. Al cumplirse el año de aquel fatídico cumpleaños, recibí una invitación inesperada. Mis compañeros de trabajo querían celebrar mi primer año en la empresa con una pequeña reunión. Nada extravagante, prometieron. Solo un momento para reconocer tu valiosa contribución. Acepté con cierta aprensión. Las celebraciones de cumpleaños me generaban ahora una ansiedad comprensible. Para mi sorpresa, la pequeña reunión resultó ser exactamente eso. Una sincera manifestación de aprecio de personas que valoraban mi trabajo y mi persona, sin humillaciones, sin burlas disfrazadas de bromas,
sin agendas ocultas. Durante la celebración, recibí mensajes de mis 3 hijos, breves, cautelosos, pero sinceros. Ninguno mencionaba dinero o ayuda económica. Solo deseaban felicitarme y esperaban que estuviera bien. Mientras cortaba el pequeño pastel que mis colegas habían comprado, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en un año. No había buscado venganza, ni había deseado que mis hijos o mi exesposa sufrieran. Simplemente había decidido valorarme a mí mismo tanto como siempre había valorado a los demás. Y eso, descubrí, fue la forma más poderosa de justicia: vivir bien, en mis propios términos. Esa noche, al regresar a mi apartamento, abrí mi computadora y comencé a escribir. No un plan de venganza ni una lista de reclamos. Comencé a escribir la historia de un hombre que, a los 50 años, descubrió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.